Estamos de regreso para el último bloque de la noche y va a ser rapidísimo porque tenemos poco tiempo. La semana pasada las organizaciones de la sociedad civil se anotaron un triunfo muy importante, muy relevante para el país. Con 351 votos a favor y 0 en contra, en periodo extraordinario, el Congreso mexicano aprobó modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que de ahora en adelante todas las sentencias sean públicas y puedan consultarse. Hasta ahora solamente es posible conocer el contenido de las sentencias que jueces y magistradas consideran de interés público, un criterio que nunca se delimitó y queda a la interpretación de las y los jueces. Con la reforma, los poderes judicial, federal y de las entidades deberán hacer públicas, así como actualizar las versiones del texto íntegro de todas sus sentencias, salvo los datos personales de las personas que estén involucradas. Esta medida fue impulsada por el colectivo Lo Justo es que Sepas, integrado por X Justicia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa y Artículo 19, que en 2018 emitieron un comunicado a estas organizaciones y señalaron que la reforma facilitaría la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales, así como la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción. Pero veamos qué opinan las y los panelistas de esta noche, porque evidentemente es un tema que creo que es de la mayor trascendencia, Lisa. Yo desde aquí una felicitación a Ana Pecova, todo el equipo de X Justicia, por supuesto Artículo 19, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a todas las organizaciones que empujaron esto y también a legisladoras y legisladores que aprobaron esta ley. ¿Cómo lo ves? Creo que lo primero y más importante, bueno, quizá no lo más importante, pero digamos, lo chistoso de este tema es que muchas organizaciones de la sociedad civil participamos justamente en todo el debate sobre transparencia e impulsamos aquella ley justamente que hizo que hubiese un retroceso formal en la publicidad de las sentencias, ¿no? Porque se acotó al criterio de interés público y después cada quien entendió por interés público lo que quiso, y X Justicia justo lo que documenta en un primer informe del 2017 es que entre 2015 y 2017 hubo ese retroceso en 10 estados y es un mismo colectivo de la sociedad civil el que se pone a hacer la tarea de convencer y de demostrar los beneficios de modificar esa cosa en la que también habíamos participado en lo anterior. Entonces, no todas las reformas, evidentemente, que llevan un buen contenido de participación de las organizaciones de la sociedad civil dejan de tener consecuencias negativas no esperadas. Creo que este es uno de esos casos, pero es súper interesante y yo creo que también muy alentador ver que las mismas organizaciones corrigen justamente esos vicios que pudieron haber quedado en algunas leyes que en sí mismas fueron también un gran avance para la transparencia y la rendición de cuentas. Y segundo es justamente decir que, bueno, estamos hablando de sentencias en firme, sentencias que ya causaron estados, sentencias que lo que nos van a permitir es poder hacer análisis de Big Data, ¿sabes? De cómo son los juzgadores en México, si realmente hay perspectiva de género o no, hay perspectiva de derechos humanos o no, hay regresividad en los derechos adquiridos o no, cuál es el tiempo en el que sumadas todas estas sentencias se están dictando, cómo pasa, por ejemplo, de interés para mí en lo particular, cuáles son los delitos contra la salud que realmente figuran en las sentencias y no en las carpetas de investigación y en los genéricos, y creo que ahí nos vamos a dar mucho más cuenta del tipo de sistema de justicia que tenemos y del tipo de injusticias sistemáticas que se cometen en contra de grupos bien específicos. Claro. Lecona, rapidísimo. Rapidísimo, esto que dice Lisa, digo, debería ser la normalidad en un país que se dice democrático. Esto llega tarde, pero qué bueno que llega, porque el termómetro perfecto para medir la desigualdad en una sociedad es un sistema de impartición de justicia. Han venido en estos días para mí mucho las palabras de Ana Laura Magaloni de lo que es una sentencia, lo que tendría que ser una sentencia judicial, como una explicación sencilla a la sociedad sobre un conflicto. Las sentencias tienen que ser un instrumento para la pacificación, para cortar esas brechas de desigualdad a la justicia a la que no todos tienen derecho a acceder, a conocer, cuando la construcción de derecho nos importa a todos y cuando una de las fuentes principales, que es la emisión de sentencias, pues se vuelven ilegibles, se convierten en mamotretos que nadie entiende más que los abogados. Hay que ir desabogadizando el derecho y para ello hace falta que las sentencias sean sencillas y sean accesibles para todo el país. Y tenemos que recordar que hace 10 años ya de la reforma constitucional profunda al sistema de derechos humanos,
que determinó que todos los jueces son jueces constitucionales, que todas y todos los juzgadores tienen que hacer control de constitucional y convencionalidad. Tenemos que ir acercándonos después de esto a exigir sentencias más claras, más sencillas, más asequibles para los justiciables. Y te reitero también la felicitación a todo el colectivo Lo Justo es que Sepa, a México Evalúa, a X Justicia, a Mexicanos contra la Corrupción. De verdad es algo que parece chiquito, pero es de la mayor trascendencia para el país y para su sistema de justicia. Es el rayo desabogadizador. Senadora Reynosa, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que fue finalmente esta reforma, esta minuta que primero fue procesada en el Senado, ahora llegó a Cámara de Diputados, bueno, no, ahora ya tenía sus meses ahí, es un buen resultado, la transparencia, y que es lo que siempre hemos impulsado. Mientras haya transparencia, es como se fortalece también la lucha contra la corrupción, y creo que era importante el no dejar a la interpretación del cuál es el interés público, pues dependiendo de quién fue el interesado. O sea, creo que esta reforma, igual me sumo al reconocimiento a toda la sociedad civil organizada que impulsó esto y que finalmente ya es una realidad a partir del miércoles pasado, que fue aprobada la minuta por unanimidad en la Cámara de Diputados. Correcto. Y finalmente, Eder, ¿cómo lo ves? Bien, mucho hemos hablado de la necesidad de hacer una reforma profunda al sistema judicial para que se recupere la confianza en torno al mismo, y yo creo que más que una reforma profunda, reformas concretas como esta abonan muchísimo, porque hay un asunto que salta a todas luces: todas las sentencias son de interés público. ¿Por qué tendría que ocultarse algunas y otras transparentarse? Y ahora podremos saber no nada más a quiénes juzgan, sino cómo es que están juzgando. Entonces eso solo tiene lados positivos. Creo que hay que ver la implementación, pero yo creo que es algo que abona muchísimo para recuperar la confianza en el sistema judicial. Así es. Bueno, pues este corte estaba cortísimo. Tenemos que hacer una pausa, la última de la noche, y ahora regresamos para despedirnos con la paparrucha. La noche no te vayas.